Bienvenidos a Nacional Libertario. Argentina se fue nuevamente a la mierda. Está declarando la quiebra, de acuerdo con con esta entrevista que apareció en el diario Clarín. El economista el economista argentino que está dirigiendo un fondo de Wall Street nos cuenta entonces que la oferta del gobierno argentino hacia sus acreedores de empezar a pagarles de nuevo recién en 3 años más los intereses y la deuda probablemente sea rechazada, y cierra su nota con el siguiente comentario, una pregunta que le hacen. Se dice: ¿cree que el gobierno puede evitar el default? Y la respuesta de este caballero es: me parece que el gobierno anunció el default el jueves. Ese día el gobierno dijo que tenemos dos opciones: o no pago porque entró en default, o no pago porque ustedes me aceptan mi oferta. Pero el resultado es no pago. Es decir, el gobierno dijo: yo no voy a pagar, de ninguna forma voy a pagar. Llámalo como quieras a eso, pero para mí el jueves se explicitó la decisión del gobierno del no pago. Y eso, damas y caballeros, se llama irse a la quiebra. Y vamos viendo entonces cómo lo hizo Argentina para pasar de ser uno de los países más ricos del mundo a ser un desastre. Y no en cualquier momento, sino que pasar a ser un desastre en el momento más delicado que vive la economía mundial en los últimos 100 años. A ver, los alemanes tienen un dicho que se llama Spar in der Zeit, dann hast du in der Not. Traducido significa ahorra en el tiempo, así tienes cuando hay una crisis. Y ese es el principio fundamental del capitalismo, de toda persona que lleva una economía personal relativamente responsable. Ahora, los estados y los políticos no llevan economías responsables, no hacen economías responsables, especialmente en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque son unos irresponsables, porque no le tienen respeto a su prójimo, porque no le tienen cariño realmente a su patria, porque son gente que, bueno, son lo que son. Y la gente los vota porque los políticos les compran el voto. Es algo que es casi tan viejo como la República Romana. Lamentablemente, ahí donde el ciudadano se corrompe y empieza a querer que le den desde el Estado cosas gratis, sucede lo que hay, porque uno puede expoliar al propio país hasta cierto punto. Después se expolia, se roba a la gente que a uno le da crédito. Después se van robando las reservas, se empieza a producir cada vez menos y bueno, y llega a un punto en el cual efectivamente, de ser un país que tuvo 5% de pobreza, ahora tienen 50% de pobreza. Ese es el camino de la Argentina, ese es el camino de Latinoamérica, por lo demás. Es el camino de México, que fue uno de los países más ricos del mundo. Es el camino que siguió Chile hasta 1973, que estamos caminando ahora de nuevo. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo que los argentinos, no nos pongamos ahora soberbios, ni mucho menos, porque es un problema cultural de nuestra región. Que efectivamente nuestro pueblo parece ser absolutamente incapaz de hacer sacrificios de corto plazo para conseguir beneficios de largo plazo. No son capaces de entender sistemas complejos. A un porcentaje importante de nuestro pueblo. Y ese porcentaje importante de nuestro pueblo que se corrompe, que vende el voto a cambio de las cosas gratis que le ofrecen los políticos, les da a estos entonces el poder para llevar a una potencia, porque Argentina fue potencia, no fue cualquier cosa, fue potencia, a ser un país de corte africano. Y ahí están. Y yo me pregunto efectivamente, ¿quién les prestó plata a los argentinos desde el extranjero? Porque me están diciendo en Wall Street, están negociando con la gente que les dio crédito. ¿Quién le da crédito a los argentinos? ¿Por qué le dan crédito a los argentinos? O sea, a cualquier inversionista extranjero que a Argentina o a Chile en su defecto le dé un peso de crédito en las condiciones políticas en que están nuestros países, lo deberían meter preso de inmediato, por irresponsable, por corrupto, por estarse jugando la plata de la gente que ha confiado sus dineros a su administración. Uno no puede simplemente confiar en estos países, porque no pagan, porque los políticos son corruptos,
Porque las poblaciones, porque un buen porcentaje de nuestras poblaciones se ha dejado corromper por la idea estatista, se ha dejado corromper por la idea del Estado paternalista, se ha dejado corromper por la idea de que tienen derecho a algo gratis. Y no, damas y caballeros, en la vida no se tiene derecho a nada gratis, nada. Uno tiene derecho a las cosas con las cuales uno nace. El propio pellejo, la libertad de opinión. Esas son las cosas a las cuales uno tiene derecho, a la vida. Uno no tiene derecho al producto del trabajo de los demás. Y cuando uno cree que tiene derecho al producto de los trabajos de los demás, uno asume la mentalidad del ladrón. Y lo que hace después es elegir a ladrones. Y en Argentina se han hecho unos especialistas en elegir a ladrones. Ahora, en Chile roban, sí. En Argentina son campeones mundiales de ser ladrones. Es la cleptocracia por excelencia en nuestra zona. Y han sido realmente capaces de arruinar completamente a un país maravilloso, riquísimo, y llevarlo en este momento al punto de estar a las puertas de tener una crisis de hiperinflación, de tener una, pero rematada. Menos mal que producen suficientes alimentos. O sea, el hambre generalizado es más difícil de que se produzca en Argentina que lo que se produce de lo que ha sido en Venezuela, donde gracias al petróleo ya no producían nada y el socialismo más encima expropió a los agricultores. Pero realmente esa pregunta queda rondando. ¿Quién cresta después de los default de los años 2000, 2010, etcétera, después del desastre inflacionario con Alfonsín? ¿Pero quién le presta plata a Argentina? ¿Por qué? Son inversionistas americanos, ingleses, alemanes, japoneses, supongo que también los chinos habrán metido plata. Y yo me pregunto realmente, esa gente, ¿qué es lo que estudió en la universidad? ¿Qué es lo que saben de Argentina? ¿Qué es lo que saben de nuestra región? Uno no puede invertir en nuestra región, porque es construir sobre arena. No te puedes comprar bonos estatales del Estado argentino, porque son una estafa. No deberías comprar bonos estatales del Estado chileno, porque nosotros estamos transformando nuestro sistema en un sistema estafador también. Estamos yendo derechito al mismo camino que está siguiendo Argentina. Con el lumpen gobernando las calles, con el lumpen gobernando los congresos, el parlamento, el congreso, y después probablemente dentro de poco ya tenemos uno que es medio chueco, pero no queremos saber qué es lo que va a venir después en el sistema ejecutivo. Con un sistema judicial corrompido, con un sistema político corrompido, que se corrompe también porque tenemos poblaciones que tienen una mentalidad corrompida. Es un círculo vicioso que no termina de acabar. Y parecemos no aprender, ni nosotros de la experiencia de Argentina o de Venezuela o de Cuba, ni los argentinos de su propia experiencia. Entonces, es como... Cuando aparecen entonces las últimas elecciones, a mí me dejó muy sorprendido los resultados de las mismas, porque resulta de que Argentina eligió, es como el alcohólico que cree que tomando más alcohol se va a curar del alcoholismo. Entonces eligieron una propuesta más estatista para solucionar los problemas que en Argentina ha creado el estatismo, que ha creado el Estado, porque los creó el Estado. El Estado ha creado los cientos de regulaciones, impuestos, etcétera, que hacen prácticamente imposible trabajar en ese país. Y ahora todo eso se combina en una tormenta perfecta junto con lo que es una de las crisis económicas mundiales más grandes del mundo. Probablemente vaya esto asociado también con un retroceso de los niveles de globalización. Se le va a hacer incluso más difícil exportar a Argentina entonces sus productos. ¿Y de dónde van a sacar la plata para financiar un déficit fiscal que ahora con esta crisis probablemente se les vaya a 10 o 15% del presupuesto? Maquinita de plata. Y nadie quiere peso a Argentina, como dice Milei. Y van a desatar, y más encima con las cuarentenas y no dejando producir, y bueno, y eso en el marco naturalmente de una crisis de salud también muy potente. Pobres argentinos.
Sí, es su culpa. La culpa del pueblo argentino que ha elegido sistemáticamente el camino más fácil, que es el camino que siempre conduce hacia abajo, ¿no? Y es culpa nuestra en Chile el seguir ese tipo de camino. Escuchemos entonces al señor Mesina, a la señora Cariola, todos los que quieren expropiarse las plata de la AFP. Lo hicieron en Argentina. Pregúntenle entonces ahora a los jubilados cuánto vale su jubilación en Argentina. Cero. Cero. Aumentaron los impuestos hasta tener uno de los niveles de impuestos más altos del mundo. Lo mismo que en Chile, nosotros tenemos uno de los impuestos más altos, o el más alto a las empresas de la OECD, y después nos sorprendemos de que no crecemos, de que no hay empleo. Un sistema político que está permanentemente metiéndole miedo a los empresarios para que no emprendan. ¿Por qué? Porque si te están amenazando permanentemente con robarte lo que tú estás produciendo con tu trabajo, entonces ¿por qué vas a iniciar una empresa? Qué desastre, ¿no? Argentina. Argentina, la palabra Argentina viene de la plateada, de aquella que. De plata, del material ese que se utilizaba antes para la moneda. Que la Argentina esté en esta situación triste, previsible, se los dijeron, no quisieron escuchar y ahora tienen que sentir. Igual que nosotros, en no mucho tiempo más. Así que, bueno, hermanos de Allende de los Andes, mucha suerte. Esta ha sido el Nacional Libertario. Hasta luego.